19. Hechos, capítulo número 11, versículo 19. Dice así la palabra de Dios: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, hay ya varios capítulos que han pasado, pasaron hasta Fenicia y Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hasta ahí leeremos. Vamos al Señor en oración y basándonos en esta primera iglesia de gentiles y judíos, o de todo el mundo, vamos a ver lo que el Señor tiene para decirnos en cuanto a nuestra iglesia. Nuestra iglesia. Y es siempre de corazón que uno asiste a una iglesia para llamarla mi iglesia y permanecer en la iglesia del Señor. Así queremos obrar. Vamos al Señor en oración y pedirle que Él nos guíe. Amado Padre, Dios Santo, gracias por tu misericordia y bondad. Gracias, Señor, por lo que tú haces por nosotros. Y sobre todo, gracias por esa obra de redención que tú hiciste completa. Completa. Nada podemos añadir y nada debemos quitar, Señor. Tu palabra está completa, nada debemos añadir y nada debemos quitar. La obra de tu Espíritu Santo hoy en día es completa, nada debemos añadir, nada debemos quitar, Señor. Enséñanos y danos sabiduría para aprender, conocer y hacer lo que tú tienes para nosotros. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Iglesia Bautista La Buena Nueva. Iglesia Bautista La Buena Nueva. Si tú antes de entrar miras arriba de nuestra fachada, ese es el nombre que pone. Y yo quisiera hoy hablar, con la Biblia en la mano, de la Iglesia Bautista La Buena Nueva. ¿Por qué se llama así? ¿Y qué razón bíblica tiene? Y al final, en realidad, lo que vamos a ver es solo, y lo que quiero mostrar es solo la obra del Señor Jesucristo, que solamente en la palabra de Dios la vamos a ver. En el año 1987, por esta época precisamente, hace unos 33 años, siempre me acuerdo de la fecha, y no tengo que decir el cumpleaños de nadie, pero porque me viene a la mente un cumpleaños importante en nuestra vida familiar, porque era en esta época.
en la calle Los 200 de Alicante, que es al lado de los juzgados, pues hacia abajo se alquiló por esta época un local para empezar una iglesia. El pastor Samuel y la hermana Margarita venían todas las semanas a hacer estudios bíblicos con personas de Alicante. Y les era en algunos momentos difícil ir a Elche. Así que de alguna manera pensaron, y luego pensamos, porque lo transmitió al consejo, y en aquel momento precisamente yo estaba también formando parte del consejo, y yo no tenía ni planes de Alicante para nada, sino solamente que estaba ahí viendo, escuchando y oyendo lo que el Señor estaba haciendo, y se decidió comenzar una misión de la iglesia de Elche. Cuando ya se reunió el consenso adecuado de la iglesia, no hubo descontento, al contrario, fue muy unánime y se apoyó todo ese esfuerzo, pues se alquiló, en aquel entonces un precio bastante alto, pero se alquiló el local porque las almas para el Señor no tienen precio. Así que decidimos que era importante hacerlo en en esa zona. Ahí se empezó, ese local era alquilado, y el pastor Samuel dice: estoy pensando de poner un nombre a la misión. No le vamos a llamar Iglesia Bautista Emanuel II, porque no hace falta repetir el nombre. Pero una de las razones de que voy a Alicante es para evangelizar. Y entonces decidió llamarle Iglesia Bautista La Buena Nueva. Ahora, yo quisiera, como los buenos predicadores, no digo que yo lo sea, pero los buenos predicadores predican 3 puntos. Y yo quisiera tener 3 puntos ahí. Vamos a hablar de iglesia, vamos a hablar de, según la Biblia, Bautista, y vamos a hablar de Buena Nueva. 3 puntos. Iglesia. ¿Por qué lo llamamos iglesia? He llegado a ver asociación, he llegado a ver otros nombres, y no estoy criticando a nadie, solamente que la razón bíblica de iglesia es porque es bíblico, y porque así el Señor ha llamado, y así los seguidores del Señor llamaron siempre a ese grupo de personas que se juntan. Y en esta presentación voy a hablar de iglesia, voy a hablar de Bautista y voy a hablar de Buena Nueva, aunque realmente en una persona, en cuanto a su conversión, ocurre justo al contrario. Buena Nueva, primero; Bautista, segundo; y iglesia, a formar parte de la iglesia, tercero, realmente. Vais a ir viéndolo en un momentito. Pero vamos a hacerlo así. En primer lugar, iglesia. La palabra iglesia viene del latín, la nuestra palabra iglesia, que es eclesia, pero también a su vez viene del griego, que también es similar, eclesia también. En griego, no sé, pero así es como se escribe. Y es en realidad, al principio, la palabra eclesia del griego es reunión del pueblo, o reunión, sí, del pueblo, o asamblea del pueblo. Y se empezó a llamar así a la asamblea de los primeros cristianos para celebrar el culto al Señor. La Septuaginta, la Biblia nosotros lo llamaríamos así, el Antiguo Testamento en griego, llamaba a esa reunión sinagoga. ¿Os suena verdad? ¿Os suena bastante? De hecho, en algunos lugares del Nuevo Testamento, cuando dice congregación o dice alguna palabra que tiene que ver con asamblea, congregación principalmente, si tú miras en el griego, pones sinagoge. Y es la palabra que se utiliza, aunque es la palabra que solían utilizar cuando se reunían
los creyentes judíos en ese lugar que llaman sinagoga ellos también, porque sinagoga también tiene que ver con esa reunión, juntarse para un mismo propósito, por una razón, alabar. Así que dice Santiago 2:2, si en vuestra congregación entra un hombre, y esa palabra congregación es sinagoga, precisamente. Ahora, reunión o asamblea de personas. Una iglesia es una reunión o asamblea de personas que han aceptado a Jesús como su Salvador personal, que se convocan y se juntan para darle culto. Y esas personas han aceptado a Jesús como su Salvador personal. Esta iglesia, una iglesia debe estar formada por... A la iglesia puede venir cualquier persona. Ya estamos viendo que había un tiempo cuando empezaban a tener en la iglesia solo judíos, pero se dieron cuenta que podían entrar también griegos, gentiles, y escuchar el Evangelio, porque dice la palabra de Dios en Romanos 10:17, la fe viene por el oír ¿qué? La palabra de Dios. Así que en una iglesia puede haber personas que no pertenecen a la iglesia, bienvenidos sean, pero pertenecer a la iglesia son solamente aquellos que han aceptado a Jesús como su Salvador personal. ¿Qué es aceptar a Jesús como tu Salvador personal? Aceptar a Jesús como tu Salvador personal, quizás debiera explicar primero las tres palabras: Jesucristo, Salvador y personal. Creo que sería una buena manera. Jesucristo, en primer lugar, para mucha gente reconoce a Jesús como un buen hombre, un gran maestro o incluso un profeta de Dios. Y estas cosas son ciertas de Jesús. Pero ellas en realidad no definen quién es Él. La Biblia nos dice que Jesús es Dios hecho carne. Y ahí vamos a un paso mucho más allá de lo que cualquier ser humano pueda saber, sino que Dios hecho carne. Dice en Primera de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, o sea, Dios se manifestó en carne. ¿Queda bien claro? Jesús es Dios. Jesús es hombre. 100% Dios, 100% hombre. Fue visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y recuerda, solo Dios tiene derecho a tener la gloria de Dios. Y Jesucristo tiene la gloria de Dios. El Padre incluso le da gloria al Hijo. Así es. Así que tenemos ahí que Él llegó a ser un hombre. No era hombre hasta el día en que de María, una virgen, fue concebido por obra del Espíritu Santo. Por eso, como hombre, es eterno, pero es eterno, pero con un comienzo. No tuvo principio, pero como Dios nunca tuvo comienzo. Siempre fue Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dice en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el versículo 14, para aclararlo, dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué bueno es ver cómo
Jesucristo ya no es solo un gran profeta, un gran hombre, una gran persona, es el único, porque es Dios. Y Él tiene, Él es la única persona que tiene el derecho. Él es creador, Él es sustentador de la creación, Él además es redentor, salvador también. Él es el único, Él es Señor soberano. ¿Tú has creído en este Jesucristo? ¿Has confiado en Jesucristo? Ahora, ¿por qué necesitas confiar en Jesucristo? Porque es un Salvador. ¿Y por qué necesitamos un Salvador? La Biblia nos dice que todos hemos pecado, que hemos cometido actos malvados. Y nos deja bien claramente que no hay, con Romanos capítulo 3, no hay justo ni aun uno. Todos a una se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y por lo tanto, el 23, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que ese destituido significa que como somos pecadores, la paga del pecado es muerte y merecemos la muerte. En Apocalipsis, el capítulo 20, versículo número 11, para ver realmente por qué necesitamos un Salvador y qué es las consecuencias de no tener un Salvador, describe realmente las consecuencias de aquel que no ha creído en Jesucristo como su Salvador. No ha creído en Jesucristo y no tiene a Jesucristo como su Salvador. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en ellos, en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Un lago de fuego que es eterno, un lago de fuego que es sufrimiento constante, un lago de fuego que no tiene salida. No hay forma de escapar de él, pero sí que hay cómo prevenir para no llegar a él. Es el Salvador, Jesucristo, para que no tengas que entrar a ese lugar nunca. Esta es la razón por la cual necesitamos un Salvador. Jesucristo vino a la tierra y murió en nuestro lugar. La muerte de Jesús fue un pago infinito y eterno por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, les dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, mi pecado cayó sobre él. Él no pecó nunca, pero cargó con mi pecado. ¿Para qué? Para que yo fuera justificado, para que yo fuera declarado justo, para que mi deuda fuera pagada y cancelada en la obra del Señor Jesucristo. Y eso no es más ni menos que amor. En Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo no tenía nada
apreciable, digno, ni amable por Dios para que Cristo tuviera que morir por mí. Pero Él me amó aún así, hasta el punto que entregó su vida por mí, allí en la cruz. Qué bueno que el Cristo fue por nosotros a la cruz. Jesús pagó el precio para que nosotros no tuviésemos que hacerlo, porque no podíamos. Y la resurrección de Jesús de entre los muertos comprobó, demostró o probó que su muerte fue suficiente para pagar el castigo de nuestros pecados. Esa resurrección certificó o comprobó que lo que Él había hecho estaba completo, estaba perfectamente hecho. Ya estaba saldada la deuda del pecador con la muerte de Cristo en la cruz, pero Dios la certificó con la resurrección de Jesucristo de la tumba. ¡Qué bueno! Así que ahora puedo confiar plenamente en Él y saber de que Jesucristo dijo que si alguno quiere venir al Padre, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Él lo ha hecho todo. Y qué rica bendición tenemos nosotros al saber que ahora voy por un camino que es seguro, está certificado. Estoy en la verdad, no me he equivocado para nada al confiar y creer en el Señor Jesucristo. Y ahora sí que tengo vida. No vida física solamente, sino vida espiritual eternamente. Qué bendición tan grande lo que tenemos en el Señor. Y como dice ese texto que tenemos ahí en la pizarra, gracias al nombre del Señor Jesucristo, que Él, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué bueno. ¿Estás confiando tú en este Salvador? ¿Has creído tú en el Salvador? Porque si Jesús es solamente alguien que suena en tu mente, alguien que tú has oído hablar de Él, entonces no has hecho a Jesucristo, tu Salvador personal. Y quisiera hablar ahora de personal. ¿Sabéis? Jesucristo nunca salvó masas. 5.000 fueron los que comieron. ¿Fueron los 5.000 salvos? De hecho, incluso a veces se redujo el grupo. 10 leprosos vinieron a Él. Señor, sálvanos de la lepra. ¿Sabes cuántos vinieron al Señor Jesús a darle las gracias? Y Jesús le dijo, ¿eres salvo? 1. De 10, 1. ¿Eres tú ese 1? Porque si Jesucristo no es tu Salvador personal, y no vale mi Salvador de la familia, mi familia es cristiana, mi Salvador de mi iglesia es cristiana, tiene que ser personal. Y es importantísimo. Es tu corazón, es individual. Mucha gente ve el cristianismo como si asiste a la iglesia, celebraciones de ciertos ritos, o el evitar, como soy cristiano, evito ciertos pecados, pero eso no salva a nadie. Eso no es ser cristiano. El verdadero cristiano es una persona que tiene una relación personal con Jesucristo. Así que es importante aceptar a Jesús como Salvador personal, y eso significa poner tu fe y confianza personalmente en Él. Es por eso que enfatizamos, no predicamos una religión, no predicamos una iglesia, no predicamos una moralidad, no predicamos una forma un estatus, un conocimiento bíblico, predicamos una persona, Jesucristo. Solo Jesucristo salva. Y es importante tener eso en cuenta en nuestra vida. Y qué bueno es saber que Él es el único camino para ser salvo. Es habiendo aceptado personalmente a Jesús como tu Salvador, confiando en que su muerte
pagó por tus pecados y tu resurrección garantiza la vida eterna con Él. En Romanos capítulo 10, versículo 8 dice, ¿mas qué dice? Ese es un capítulo muy bueno. Si tú quieres servir al Señor, mira ese capítulo y dice, y muestra realmente, más, Romanos 10, 8, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Estás entendiendo? No es yo me he criado oyendo siempre de Cristo, por lo tanto, como siempre he oído de Cristo, yo soy salvo. No. Tú tienes que creer con tu corazón y tienes que confesar con tu boca que Jesús es tu Señor. Es que en el grupo en que yo me muevo todos son cristianos, por lo tanto, si yo estoy intermedio de ellos, también. No. Tú personalmente. Y eso ocurre a hijos que se crían en familias cristianas, personas que asisten a iglesias toda su vida, pero nunca han entregado su corazón al Señor Jesús. No han hecho a Jesucristo su Salvador personal. Y es importante, muy importante. Está tu vida en juego. Y yo tengo la responsabilidad de que cerca de mí está la palabra, cerca de mí está la verdad, el Espíritu Santo me infunde o me llena con su verdad y que te la proclame claritamente. No te voy a engañar, Dios es bueno, todo el mundo es bueno, por lo tanto todos vamos a hacerlo muy bien en nuestra vida. Cuidado. Sí, Dios es bueno, sí, Dios es amor, pero Dios es justo y el pecado es malo y Dios quiere limpiarte del pecado, librarte de las consecuencias del pecado y eso lo hace personalmente contigo. Y es muy importante que tú personalmente. Entonces, ¿cómo recibo el perdón del Señor Jesús? Pues la palabra de Dios nos dice que en aquel momento el apóstol Pablo, predicando, dice, ¿sabéis pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados? Jesucristo vino para perdonar pecados. ¿Qué es perdonar pecados? Bueno, en primer lugar tienes que darte cuenta que eres pecador. La ley de Dios te examina. Y cada uno de nosotros nos encontramos ante los 10 mandamientos de Dios declarados culpables. Y me atrevería a decir, delante de los 10 mandamientos, cada uno de nosotros en alguna manera, viendo el espíritu de la letra, somos culpables de los 10 mandamientos en alguna manera. De hecho, el resumen nos dice claramente, el Señor Jesucristo fue preguntado, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y dice, te voy a decir 2 y están los 10 incluidos. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Ese es el primero y más grande mandamiento. ¿Es así una realidad en tu vida que siempre tú has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas? Ahí está la primera parte, la primera piedra, donde estaban los 4 primeros mandamientos. La segunda tabla, donde están los otros 6 mandamientos. Este es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esos 6 mandamientos se nos dice, amarás a tu prójimo como yo los he amado. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por mi prójimo. ¿Habéis vivido así? ¿Dando vuestra vida por vuestro prójimo? ¿Amándoles, sea cual sea la situación? ¿Perdonando como Cristo perdona? Pues nos encontramos realmente que delante de Dios necesitamos perdón, porque hemos pecado. ¿Cómo recibo ese perdón? ¿Qué es el perdón y por qué lo necesito? La palabra perdonar significa hacer borrón y cuenta nueva.
absolver. Ahora, es que iba a decir absorber, no, absolver. Quiere decir borrar, cancelar una deuda. Así que eso es lo que hace el Señor. Y el Señor hace eso contigo cuando tú te entregas a Él y le pides perdón por tus pecados. Cuando le hacemos daño a alguien, buscamos su perdón a fin de restaurar nuestra relación. El perdón no es otorgado debido a que la persona merezca ser perdonada. O sea, y eso más de una vez estamos equivocados. Yo te he pedido perdón, por lo tanto tu obligación es perdonarme. Cuidado, cuidado. La persona tiene el derecho de decidir si perdona o no perdona. Ahora, Dios no está obligado a perdonarnos, a menos que tú vengas arrepentido de tu pecado, a menos que tú vengas y clames de la misericordia de Dios, a menos que tú reconozcas tu condición y que nada tienes que ofrecerle a Él y vengas mendigándole. Porque tú delante de Dios y yo delante de Dios somos mendigos. No tenemos nada para ofrecerle y todo de Dios nos hace falta a nosotros. Todo de Dios nos hace falta a nosotros. Así que nadie merece ser perdonado. El perdón es un acto de amor y misericordia y gracia. Amor, o sea, te lo doy porque quiero. Misericordia, no lo mereces, pero mira, misericordia. Y la gracia, mereciendo castigo, te doy el perdón. El perdón es una decisión que no guarda rencor a otra persona pese a lo que le haya hecho. Eso los hombres no sabemos hacerlo bien. Siempre nos queda en nuestra mente, me hicieron lo tengo en cuenta. Pero Dios es bien diferente. Cuando tú vienes al Señor y le pides perdón, Él te perdona de verdad. Miqueas 7:18. Me viene ahora a la mente, lo mencioné precisamente hace poco, una semana creo. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo? Eso es lo que es. No eres rencoroso, Señor. Te he hecho una fatal, te he fallado. Y sin embargo, ¿y por qué Él no es rencoroso y no se enoja cuando le pido perdón y ya? Porque se deleita en misericordia. Dice el versículo 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Y me llama la atención, ¿sabes qué? Volver. ¿Cuántas veces he tenido que volver a Jesús a pedirle perdón? ¿Cuántas veces voy a Dios y le tengo que decir, Señor, otra vez, mi boca, mi mente, mis hechos, perdóname? Dice, pues volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y las echará en lo profundo del mar. Ahí echará todos nuestros pecados. No un pecado el día que acepté a Cristo, sino todos nuestros pecados. Yo no quiero otro Dios. No anhelo otra cosa que esta paz que Él me ofrece. Esa libertad de decir, ese peso tan duro y difícil de llevar que es el pecado, cuando vengo a ti, tú me limpias del pecado, me libras del pecado y me dejas tener otra vez comunión contigo. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¡Qué bueno! Así que, ¿cómo obtengo ese perdón? Pues recuerda, ese perdón lo obtienes porque Él es paciente para contigo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que arrepiéntete de tu pecado, ven al Señor,
confiesa tu pecado y Él te librará de tu pecado. Segundo punto, la bautista, y ahora son más cortos ya. Bautista, eso era iglesia solamente para formar parte de la iglesia. Ahora bautista, una iglesia bautista son creyentes que solo se basan y tienen como autoridad total las sagradas escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, que es nuestra única regla de fe y práctica. Por eso nos llamamos bautistas, porque esa enseñanza viene de los bautistas. No estoy diciendo que otros cristianos o otras denominaciones no lo tengan, pero es una de las bases de los bautistas. La Biblia es nuestra única regla de fe y práctica. No hay hombres, ni mujeres, ni grupos que estén por encima de la palabra de Dios. Nos basamos en 5 puntos principales que nos definen, y es claramente que nos diferencian de otra religión, que suelen ser comunes estos 5 puntos a todos los cristianos, verdaderos cristianos. Sola escritura, sola o solo fe, sola gracia, solo Jesucristo y solo a Dios la gloria. Esos son los 5 puntos que de alguna manera nos definen como cristianos verdaderos. La sola escritura, solo la palabra de Dios, no hay que añadir ni a quitar. Aquí está todo lo que necesito para vivir agradando a Dios. Sola fe, es solo a través de esa fe. Yo tengo mi fe puesta plenamente en la sola escritura. Y solamente la fe es el único medio que Dios usa para atraerme a Él. Solo gracia. No tengo obras, no tengo nada que pueda hacer. Efesios capítulo número 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Así que ya eso me lleva a Jesucristo. Solo Jesucristo lo hizo todo. Completamente todo. Pero Señor Jesucristo, tú muriste en la cruz, pero yo tengo que vivir una vida santa y pura, si no, no soy salvo. No, solo Jesucristo hizo todo para tu salvación. ¿Que tú tienes que vivir una vida santa y pura? Sí, pero no para tu salvación. Es el resultado de tu verdadera salvación. Una vida santa y pura para el Señor. Pero tu vida santa y pura no te gana en la salvación. Solo Jesucristo hizo todo. Por eso expresó esas palabras allá en la cruz. Consumado es. Esa palabra significa acabado está la obra de la redención. No hay que añadir ni que quitar. Todo está hecho por el Señor Jesucristo. Y ahora cuando vemos todo esto, ¿quién tiene derecho a recibir toda la gloria? Solo a Dios la gloria. A Él se da toda la gloria. Así que con esos 5 puntos definimos de alguna manera que la Escritura nos va a dictar, por fe la vamos a creer, y es a través de la fe que Dios nos habla, la gracia de Dios que nos salva, Jesucristo que hizo toda la obra y la gloria a Él. Ahora, un bautista, o nos llamamos bautistas, porque bautizamos solo como la Biblia enseña, como ejemplo y mandato del Señor Jesucristo. Él nos dio su ejemplo y su mandato, y aplicamos la enseñanza doctrinal del bautismo. Primero, Cristo fue bautizado. Recuerda, un cristiano se empezó a llamar cristiano porque era uno que imitaba a Cristo. Entonces vamos a imitarlo también en el bautismo. Cuando fue bebé, Jesucristo fue bautizado, ¿no? Fue presentado por su padre y su madre.
Sí, es verdad que para cumplir el rito judío, porque era judío y la salvación viene de los judíos, así lo dijo él a la samaritana. Pero ahora él nos dice, y bien claro le dice a Juan el Bautista, pero ¿cómo vienes tú a bautizarte, a que yo te bautice? Dijo Juan el Bautista a él, y le dijo, deja para que toda la ley se cumpla. Y en Mateo 3:16 dice, y Jesús, después que fue bautizado, a propósito, bautismo por inmersión. Inmersión quiere decir sumergir, entrar en el agua y salir del agua. ¿Por qué? Bueno, la Biblia nos dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, o sea, tuvo que haber suficiente agua para no dejar caer unas gotas. Si te echan una aspersión encima, no subes del agua. Subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y venía sobre él, y entonces se oye la voz de Dios, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, aceptando ese bautismo como el Hijo es el primogénito, el primero, que nos muestra cómo Dios quiere que vivamos en él, le imitemos a él. Segundo, fue mandado por el Señor Jesucristo, mandado a bautizar, Mateo 28:19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enseñándoles todas estas cosas, que las guarden y que vivan según la palabra de Dios. Y además, Cristo, a través de la inspiración del Espíritu Santo, nos da la enseñanza del bautismo. Y somos bautizados en Cristo, en Romanos, capítulo número 6, versículos 3 y 4, dice la palabra de Dios, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, yo en Cristo Jesús, ¿cómo soy bautizado? Él muere mi muerte allí en la cruz. Entonces el bautismo simboliza mi muerte. Y tras la muerte que fue hecho Jesucristo, fue sepultado. Y entonces, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. ¿Cómo se muestra esa sepultura? Sumergido en el agua. Sumergido en el agua, muerte, sepultado con Cristo. ¿Y ahora qué recibimos? ¿Qué pasó al tercer día con el Señor Jesucristo? Resucitó. Y dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y entonces somos sacados del agua, menos mal que no nos dejan 3 días ahí en el agua, pero sepultados y resucitados con el Señor Jesucristo. Por eso nos llamamos Iglesia Bautista, porque bautizamos por inmersión según la enseñanza de la palabra de Dios. Y buena nueva, y esto solamente podría ser más largo, pero solamente menciono unas cuantas cosas. La palabra buena nueva es la misma, en el griego es evangelium, evangelio. Entonces, cuando se dice que voy a predicar el evangelio, estoy diciendo lo mismo que voy a predicar una buena nueva. Y buena nueva es buena noticia. Así que la palabra de Dios tiene para nosotros muy buenas enseñanzas, muy buenas noticias, quiero decir. Pero las buenas noticias las da después de las malas. La primera noticia que tiene para nosotros es que estamos perdidos. Pero la segunda noticia que tiene para nosotros, si aceptamos a Jesús, es que Jesús nos salva, nos libra, nos busca y nos encuentra. Hay muchos versículos más que podríamos ver, pero sencillamente en cada uno de los idiomas me llamó mucho la atención esto, lo digo rápidamente. En español, buena nueva es evangelio, en francés es evangile, en alemán evangelium, en portugués evangelio, ¿no? Algo así, en portugués, evangelio, más o menos. Aquí hay portugueses,
Pero me llamó la atención, ¿sabéis cómo se dice en inglés? Evangelio, gospel. Y yo digo, ¿por qué se dice gospel? Voy a mirar un momento, ¿por qué iglesia gospel, iglesia evangélica? Y resulta que es la contracción de go, que es de good, bueno, no de God, Dios, de good, bueno, y spell. Y spell, aunque hoy en día se dice deletrear, es la palabra, es dar una noticia o palabra. Así que gospel es buena noticia o buena palabra. Buena palabra. Así que Iglesia Evangélica Buena Nueva. El Evangelio de Marcos, se llaman los 4 Evangelios, empieza diciendo principio del Evangelio de Jesucristo. Y ahí dice principio de la Buena Nueva. Y el Evangelio de Marcos una y otra vez tiene muchos versículos, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Jesucristo y el Evangelio son uno. Y tú y yo somos evangelistas que predicamos el Evangelio de Jesucristo al mundo que nos rodea. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, padres, hijos, tierras, como incluso persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Eres un evangelista de Jesucristo? ¿Llevas el Evangelio de Jesucristo? ¿Has creído? Eso es así. Si tú recibes al Señor Jesucristo, has nacido de nuevo. Has recibido esa nueva vida. Eres un verdadero cristiano, como leímos en Hechos. Un cristiano que lleva el Evangelio, la buena nueva, en su corazón y la transmite a los que le rodean. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? Iglesia Bautista La Buena Nueva. El grupo de cristianos que se basan en solo la palabra de Dios, que llevan el Evangelio al mundo que les rodea. Por eso nos llamamos Iglesia Bautista La Buena Nueva. Que Dios nos bendiga a todos, que no haya nadie aquí que salga de este lugar sin haber recibido al Señor Jesús como su Salvador personal. Y si tú todavía no estás seguro que si murieras hoy, ¿dónde iría tu alma? Hoy, en la Iglesia Bautista La Buena Nueva, hay un mensaje de salvación. Está Jesucristo hablando a tu corazón, recíbele y hoy será día de salvación para ti. Vamos al Señor en oración.